Vamos ahora a entrar a ver un poquito sobre la solución de sistemas lineales. El propósito de esta sección pues, es mostrar algunos métodos. Realmente son tres o cuatro los que vamos a ver para la solución del sistema lineal de n ecuaciones con n incógnitas, o sea, matrices de este tipo, que sean cuadradas y que nos den un sistema lineal de esta forma. En forma matricial, pues está escrito así, aunque pues es más, pues muy, se usa mucho esta manera de escribirlos, ¿no? Pero son equivalentes, es decir, de hecho, de aquí podemos describirlo como una matriz, como un producto de matriz vector. Bien, entonces, aquí se usan muchas letras, pero para explicación de aquellos que no recuerden esto, las incógnitas están dadas aquí en esta columna, es decir, aquí las X, X1, X2, son las incógnitas del sistema. Este es un lado un vector que se da de datos conocido y los coeficientes del sistema, o de la matriz o elementos de la matriz están dados aquí. También son conocidos, es decir, lo único que no se conoce y que se quiere conocer son los valores de las incógnitas. Los métodos que queremos ilustrar aquí son métodos iterativos y métodos directos. Entonces, un método iterativo consiste en un esquema repetitivo. Esto es lo que define principalmente al método iterativo. Se repite un mismo esquema tantas veces hasta que se alcance un criterio de convergencia. Esto se recuerda un poquito a los métodos de solución de una variable, como por ejemplo el método de Newton, el método de punto fijo, etc. Entonces son métodos iterativos y métodos directos. Los métodos directos producen una solución en una serie pues, pequeña o relativamente un conjunto de operaciones que no son repetitivas. Eso, así. Bien, entonces los métodos directos. Primeramente, pues hay que ver qué es una matriz inversa. Entonces, esto es básico. Así que la matriz identidad la vamos a definir así, como la matriz que tiene puros unos en la diagonal principal. Fuera de ahí son ceros. Esta matriz bajo el producto de matrices, deja a las matrices intactas, no les produce nada. Así, dada una matriz A, de este tamaño por supuesto, ¿no? Tenemos que su producto, pues por esta otra, por la identidad, nos da A. O sea, ese es su propiedad, es decir, se puede mostrar fácilmente haciendo la multiplicación. Pero una cosa importante es que este es el análogo de la ecuación que tengo aquí iluminada entre números reales. Y es interesante que se pueda hacer una comparación, porque en los números reales sabemos que si x, vamos a pensar que x es distinto de cero, entonces pues de aquí dividiendo el lado izquierdo entre x, pues tenemos que 1 es igual a x a la menos 1 por x. Es decir, x a la menos 1 es el inverso o recíproco del número x. Ah, pues aquí está. X es lo que digo. Eh, y en el caso de las matrices también tenemos algo similar. Solamente que aquí debemos pedir que el determinante de la matriz sea diferente de 0 para que a la menos 1 exista y podamos multiplicarlo aquí en esta ecuación del lado izquierdo para producir que 1 sea igual a la menos 1 por a. Algo así equivalente a esta ecuación, ¿no? Entre números. Observen la similitud. Y por lo tanto, pues entonces tenemos que a la menos 1 por a es igual a por a la menos 1 y eso nos da la identidad. Esa es la característica que define a una matriz inversa. Cuando se hace el producto con la matriz dada, nos da la identidad. Bien, entonces usando esta propiedad, tomemos al sistema lineal que nos dieron. Si multiplicamos otra vez el lado izquierdo por a la menos 1, tendremos que aplicando esta propiedad de aquí, que a la menos 1 por a, porque es 1, y que 1 no le hace nada, lo deja intacto a vectores y a matrices, entonces, cuando se multiplica por la izquierda,
Tenemos que el vector de incógnitas puede escribirse así. Entonces, es decir, hagan de cuenta que estamos despejando. Entonces, de aquí x es igual a la menos uno por b, que es lo que digo acá. Y pues eso es lo que nos da la solución del sistema, ¿no? Eso es lo que queremos, resolver el sistema. Encontrar los valores de x, x1, x2, x3, tales que pase esto. Bueno, entonces esto es una idea. Es una idea muy útil desde el punto de vista conceptual y también para el análisis, pero no es aconsejable, aquí como lo digo, no es aconsejable para el cálculo numérico de la solución de sistemas lineales con muchas incógnitas. Esto produce, si bien es un método que es bastante aconsejable para analizarse, no lo es para hacer un cálculo práctico. Produce demasiado, consume mucho, mucho cómputo, es decir, mucho tiempo de cálculo. Bien, bien. Vamos a ver otro método directo que también es conocido desde hace mucho tiempo, la regla de Kramer. Pues en este método, la caésima incógnita se obtiene como el cociente de estos dos determinantes. Este es el determinante de la matriz dada, que define el sistema lineal, y este es el determinante de una matriz que se forma así, como la matriz dada, donde en la caésima columna hemos sustituido el lado de la derecha del sistema lineal, es decir, el vector de datos o el vector conocido. Bien, eso es conocido. Entonces, sin embargo, pues vamos a dar un ejemplo. Aquí tenemos, y de paso vemos algunas cosas de matemática. Construimos la matriz A, construimos un vector B. Entonces, vamos a definir la matriz AK, es decir, como la matriz A1, la matriz A2 y la matriz A3 para las respectivas incógnitas, ¿no? Entonces, A1 hacemos una copia de A y luego le decimos que con esta instrucción que en la primera columna de A1 vacíe el vector de datos que tenemos aquí. Y después que calcule la solución, así mediante la regla de Kramer. Lo mismo hacemos con A2. Hacemos una copia de A. Le decimos que A2, que de la columna 2, en la columna 2 vacíe otra vez al vector B y calculamos x2 mediante la regla. Y finalmente hacemos lo mismo con A3 y con x3, también así este cociente. Y le pedimos la solución, que escriba la solución y efectivamente pues nos da la solución del sistema cuando exista, ¿no? Porque recuerden que necesitamos tener ciertas condiciones sobre la matriz A. No, debe ser no singular. Ok, entonces el método de Gauss, este es un método famosísimo, bastante útil y también bastante conocido. Este es un método que se basa en las operaciones elementales entre las filas del sistema lineal, que son estas, miren, un intercambio de ecuaciones del sistema lineal no afecta a la solución. La multiplicación de un número diferente de cero por una ecuación del sistema tampoco afecta a la solución. Y la suma de una ecuación del sistema que sea multiplicada por una constante y se sume a otra ecuación del sistema tampoco afecta a la solución. Estas son las operaciones elementales. Y vamos a dar pues un conjunto de sistemas elementales. Aquí están, miren, todos estos. El A, el B, el C, el D, el E y el F, y todos tienen la misma solución que aquí está dada. X1 es igual a 3 medios, X1 es igual a 1 y X3 es igual a 3 medios. Todos tienen la misma solución. Y vamos a pensar que este es el original, así, entre comillas, el sistema original, y de aquí pasamos al sistema B, haciendo simplemente un intercambio de la segunda fila, aquí, de esta, con la tercera. Miren, simplemente los intercambiamos. Aquí está este y aquí está la segunda de A.
Y con esto formamos un nuevo sistema. Bien, acá tenemos otra aplicación de la segunda operación. Entonces multiplicamos por 2 esta fila. Y pues su resultado es este, multiplicar por 2 y multiplicar por 2 del lado derecho. Tampoco se afecta la solución. En este estamos haciendo ya la aplicación de la tercera propiedad. Multiplicamos por 2 esta ecuación y se la sumamos a la tercera. Y sustituimos aquí esa ecuación. Y el resultado es este. Entonces, hagan de cuenta que estamos sumando esta fila, se la estamos sumando aquí a esta ecuación y la estamos dejando allí en ese lugar. Y el resultado es D. Bien, si ahora aquí en esta ecuación, observen lo siguiente, ¿qué hemos hecho? Si aquí en D, bueno, el sistema D se obtuvo ya como acabo de decir. Si ahora restamos a ver, si ahora restamos esta fila de esta otra, entonces, perdón, a ver, un momento, tenemos aquí lo decimos, es decir, el sistema D se forma sumando a la tercera fila la primera multiplicada por 2. ¿Ok? Ese es el sistema D. A la tercera fila, la primera multiplicada por 2. ¿Ok? Que es esta de aquí. Es decir, aquí tenemos la primera fila, la multiplicamos por 2 y se la sumamos a la tercera. Así que tenemos 2x menos x1, 2x1 menos x1 nos da x1 de aquí. Y así sucesivamente. Ok, ahora sí, ya me había perdido. Entonces, el resultado, para tener el resultado E, en lugar de multiplicar la primera fila por 2, la sumamos multiplicada por 1. Aquí, entonces, a esta, la sumamos a esta otra, a la tercera. Y pues se eliminan las X, ¿ok? Se eliminan las X1, ¿no? Y nos queda esta tercera fila. Es decir, a lo que voy es que ya X1 ya no aparece. Ya pusimos un 0 aquí o decimos eliminó la variable X1. Y este procedimiento lo podemos aplicar nuevamente. Observen, ahora restamos esta fila a esta y sustituimos aquí su lugar en esta segunda fila. Y el resultado es este. Con esta X1 con esta X1 se cancelan porque estamos restando. Entonces tendremos ahora, aquí es menos X1 más esto, ahora es más X2, 2X2 más esto nos da un 3X2. Y luego menos X3 menos X3 nos da menos 2X3 igual a 0. Es otra operación fundamental, elemental, y pues nos permite tener el sistema F. Y el sistema F se dice que está en forma triangular superior. Observen, esta es, hasta aquí, es, digamos, la primera etapa, es decir, esta es la primera etapa. Ah, claro, falta una etapa que no lo he dicho. Es decir, ya eliminamos la X1. Muy bien, ahora debemos eliminar esta parte para dejarlo en forma triangular. Pero recuerden que para eliminar tendríamos aquí, estamos restando la primera sobre la segunda, ¿verdad? Es decir, entonces aquí tenemos menos 3, más 3. Más 3 es esta parte. Para eliminar esta entrada, tendremos que multiplicar la nueva fila que tendremos aquí, esta, por 2/3 y sumársela a esta. Ahorita vamos a ver todo esto con más detalle. 2/3, de manera que esta parte se anula y nos produce el sistema triangular.
el sistema triangular F. Y esa es la primera etapa del método de Gauss. La segunda etapa, pues es la sustitución regresiva. De aquí despejamos a x3, sustituimos aquí y obviamente podemos despejar a x2, sustituimos acá x2 y x3 ya encontrados y finalmente encontramos x1. Bien, este es el método de Gauss. Este procedimiento que expliqué aquí puede llevarse a cabo mediante matrices elementales, lo que se conoce como matrices elementales. Consideremos solo la matriz del sistema, es decir, el lado de la derecha, el lado de datos, el vector dado, no, B, no lo vamos a considerar ahorita. Sin embargo, en las operaciones que se realicen con A, deberán hacerse también con el vector B. Eso es importante tenerlo presente. Okay, las matrices elementales tienen esta forma, miren, tienen la forma de la identidad más una matriz que le llamo aquí M, pero que tiene todos sus elementos iguales a 0, excepto uno que no se encuentra en la diagonal, fuera de la diagonal. Ejemplo, aquí tienen uno. Observen que esta es la matriz de identidad, hasta aquí, con ceros en todas partes, y aquí tiene un elemento que no es 0, fuera de la diagonal. M es distinto de 0. Bueno, entonces consideremos esta matriz elemental y sea esa entrada, vamos a poner MJK, vamos a considerarlas como las entradas de la matriz diagonal, entonces solamente tendremos una con J y K fijos que es distinta de 0, ¿no? J distinto de K. Entonces al multiplicar, vamos a ver la acción que tiene esta matriz sobre una matriz A dada, cualquiera. Entonces al multiplicar esta matriz elemental por una matriz A, tenemos pues que es igual a I más M por A, y esto nos da que es pues A más M, el producto de M por A. Pero este producto, pues, es decir, esta es la matriz que solamente tiene un elemento distinto de 0 fuera de la diagonal. Entonces, aplicando nuestra formulita conocida de cómo hacer producto de matrices y calcular las entradas correspondientes, entonces la única fila que no es 0 de este producto, la única fila que, pues es aquella cuando le ponemos una J aquí, ¿verdad? Allí. Y eso nos indica que entonces debemos poner la J aquí y hacer la suma sobre L. Pero el único elemento que no es 0, pues es cuando la L es K. Nada más, de manera que entonces esa suma colapsa a este producto de dos números, donde tenemos A, K, sub K, K, y pues obviamente entonces tenemos nada más que ya sustituyendo el valor de MJK, pues tenemos que es M por A KJ. Muy bien. Entonces, esa es la acción. De manera, bueno, la acción del producto nada más de M por A, pero la acción del producto de E por A está dado por esta expresión. Hay que sumarle a este producto la matriz A. Y por lo tanto, fíjense que entonces tenemos una fila que no es 0 en este producto. Ya dijimos, la única fila es la J. Entonces, lo que estamos haciendo a la hora de multiplicar esta matriz elemental por A es sumarle a la fila J esta otra. Y esa es la fila K, aquí lo tienen, de la matriz A, por M. Es decir, es lo que digo aquí. La acción de E sobre A es reemplazar la fila J por la suma de la fila J más M veces la fila K. Ok, entonces esta es una operación elemental, corresponde a la tercera operación elemental que acabamos de ver, esta. Bueno, así que esa operación que es la principal para manejar el método de Gauss, pues es la principal, no es la única, porque hay veces que hay que hacer
estrategia de pivoteo, y eso requiere de que se pueda intercambiar las ecuaciones para encontrar un pivote más adecuado, pero eso ahorita lo vemos. Entonces, la acción finalmente está dada aquí en este ejemplo, miren, de 3 por 3. Vamos a pensar que la matriz elemental está dada así. Su único elemento distinto de 0 es el 3, 1. Y eso es, pues, m, ¿no? Un valor. La matriz A está dada, pues, así en esta forma. La escribo así para identificar, ¿eh? Para identificar filas. Nada más. Bueno, entonces, al producto de 1 por A le llamo, es A1. Nombre. Hago el producto y descubro esto. Los invito a que lo hagan. No es, pues es nada más una multiplicación de una matriz por otra y ya. Y observen, aquí en la tercera fila ha aparecido la anterior que se tenía, más, y se le ha sumado este elemento por la fila correspondiente a la fila correspondiente a los elementos a este, perdón, la fila, no, a esta, perdón, esta, ya, más m veces alfa 1 más m veces alfa 2 más m veces alfa 3. Entonces es lo que acabo de decir aquí en general. La esencia de la multiplicación de E por A se refleja en esto. La acción significa o se genera por la suma, el reemplazo de la fila J por la suma de la fila J más n veces la fila K. Es lo que acabamos de ver aquí. Bien. Ok, entonces, de acuerdo a este ejemplo, bueno, entonces ahora vamos a continuar tratando de capturar el método de Gauss mediante matrices elementales. Entonces ahora deseamos tener un 0 aquí para volver esta matriz, para convertir el sistema en un sistema triangular y poder hacer la eliminación regresiva. Entonces necesitamos primeramente tenemos un 0 aquí. Y para que esto sea 0, como m es un valor dado, cualquiera, pues entonces tiene que ser menos gamma 1 entre alfa 1. Por aquí lo tengo, acá está. Entonces debe estar dado así. Si m lo escogemos así, pues entonces a la hora de multiplicar E1 por A, va a aparecer un 0 aquí. Y ya habremos caminado en la dirección de la triangular superior. Bien. Y este mismo procedimiento lo repetimos ahora con la nueva matriz que tiene ya un 0 acá. Entonces volvemos a hacer el mismo procedimiento, volvemos a construir una matriz elemental nueva que le vamos a llamar E2 y que va a tener aquí en esta entrada, en la entrada 2,1, va a tener un valor m que va a ser menos el elemento entre el pivote. Los pivotes, ¿qué son los pivotes? Los pivotes son los elementos de la diagonal de las matrices que van resultando en el proceso. Esos son los pivotes. Y recuerden, entonces, por ejemplo, si queremos hacer un 0 aquí, tendremos que construir una matriz elemental nuevamente y hacer el producto de la matriz esa que vayamos a construir por esta que estoy iluminando. ¿Y cómo vamos a construir la matriz elemental? Pues ya recuerden que esa matriz elemental debe tener 1 aquí, 1 acá y un 1 acá. Y en este elemento, que ese es el elemento, en esta entrada, vamos a poner el número que resulte de el cociente de este con el pivote, que es alfa 1, con un signo menos. Y ya, eso es todo. Así se forman las matrices elementales. Y después tendremos que eliminar este otro término o ponerlo a 0. De la matriz que resulte, por supuesto, en la matriz que resulte. Y en este caso el pivote será considerado como ese elemento, el elemento que aquella matriz que resultante tenga aquí. Eso es todo para obtener la forma triangular. Aquí lo digo,
no nula fuera, bueno, se forma una matriz elemental cuya entrada no nula fuera de la diagonal, se forma con el cociente negativo del elemento que se desea poner a cero entre el pivote. Es lo que acabo de explicar. Bueno, y también acabo de decir que una vez puesta a cero esa entrada, entonces se procede de la misma manera para formar una nueva matriz. Aquí les digo esto, una nueva matriz con una matriz elemental de 2 que ponga a cero la entrada 2, 1, la matriz A1, pero la entrada 2, 1. Y este proceso, etcétera, etcétera, se repite tantas veces como sea necesario, como tamaño tenga la matriz. Así que necesitamos tres matrices elementales en general, no siempre, hay veces menos, para poder tener la forma triangular superior de A, mediante este proceso de matrices elementales. Y eso quiere decir que, pues, recuerden que tenemos que multiplicar, si queremos resolver el sistema, mediante el método de Gauss, tendremos que también hacerlo con B. Entonces se multiplica E3, E2, E1 por A y tendremos que hacerlo por B también, así, para tener un nuevo y equivalente sistema lineal, es decir, con la misma solución que el original. Pero este ya se podrá resolver pues sencillamente porque simplemente es repetir la substitución regresiva. X3 es igual a B3' entre gamma 3' y así sucesivamente. A ver, tenemos un ejemplo numérico. Entonces, consideres el sistema lineal dado anteriormente. Bueno, entonces en este caso, si esto no ha quedado claro, yo les pido que lo realicen a mano para que se entienda la idea, ¿no? Entonces, capturamos primeramente el elemento que tenemos aquí, lo anulamos, mediante esta matriz elemental. ¿Cómo se forma? Pues con este elemento menos 1 entre el pivote, que es el resultado menos 1, con un signo menos. Entonces, eso es lo que ponemos aquí. Y ya, a la hora de multiplicar por esta matriz E1 por esto, se habrá formado un 0 acá. Después vamos al segundo, a este elemento de acá, al 2, 1. Y este es el elemento correspondiente. 1 entre 1, 1 con un menos, pues menos 1. Y ustedes descubrirán que 2 tercios es el otro elemento para formar la matriz E3. Y de esa manera llegamos a la forma triangular superior dada anteriormente, esta de aquí. Bueno, ¿sí vieron cuál? Esta, la F. Bueno, ¿dónde andamos? Unas notas importantes. Como les decía hace rato, a veces hay que usar una estrategia de pivoteo para lograr los mejores pivotes. No me voy a poner aquí ahorita a ver cuáles estrategias son buenas o cuándo se considera una estrategia buena. Pero a veces aparecen ceros en la diagonal y eso pues hace obligado el intercambio de filas. Entonces, esta estrategia puede incluir intercambio de filas. Pero si al final del proceso el último pivote resulta ser cero, entonces la matriz es singular y el sistema no tiene solución. La matriz es singular, no se puede invertir. Si se pudiera invertir, tendríamos la solución, ¿no? A través de multiplicando por a la menos 1, como lo hicimos antes. En fin. Bueno, el cálculo de la inversa de una matriz elemental es simple. Vamos a pensar aquí, tenemos la matriz E igual a I más M. Ya sabemos quién es I, quién es M. Entonces hacemos la multiplicación siguiente, miren. Hacemos la multiplicación I más M por I menos M. Y eso pues nos da I por I, nos da I por M pues nos deja en E, M por I nos deja en M, I por menos M nos deja menos M y finalmente tenemos menos M cuadrada. Bueno, pero vamos a ver que todas las entradas de M2, M cuadrada son 0.
Pues por la misma razón que estábamos viendo antes. Entonces tomo los elementos JK del producto y pues la única fila que no es cero es la jésima, ¿verdad? Bien, entonces pongo K en el elemento, en el L que está aquí sumándose, porque ese es el único elemento que no es cero. Pongo K y al poner K, al sustituir L por K, y lo tengo que sustituir también acá, y me queda esto. Pero esto es MKK y por lo tanto eso es cero, porque ya dijimos que la matriz elemental tiene siempre ceros, excepto en uno fuera de la diagonal. Así que tenemos cero. O sea, el producto de este producto siempre es cero. Por lo tanto, I más M por I menos M es nada más I, porque esta M positiva se cancela con esta M negativa, esta matriz con esta otra, y nada más nos queda ahí. Y esta propiedad es la propiedad que decíamos anteriormente que define a las matrices inversas. Cuando una matriz multiplicada por otra, eso nos da la identidad, tenemos que una es la inversa de la otra. Por lo tanto, esta matriz es la matriz inversa pues, de esta que tenemos aquí. ¿Qué quiere decir esto? Pues que para obtener la matriz inversa de E solo se debe cambiar el signo del elemento que está en la fuera de la diagonal. O sea, es sencillísimo calcular una inversa de una matriz elemental. Solamente tenemos que cambiar el signo. Bueno, la factorización LU. Bueno, vamos a ilustrar la idea con matrices de 3×3, ¿no? Nada más. Hemos dicho, pues, que este producto genera una matriz triangular superior. Aquí está. Y le llamamos así, U igual a esta matriz de upper. Así que multiplicando esta ecuación por las inversas, fíjense bien, de E3, E2 y E1, que son matrices triangulares inferiores, se tiene lo siguiente. Entonces, al multiplicar por E3 a la menos 1, nos da 1. Al multiplicar después por E2 a la menos 1, nos da 1. Y finalmente, al multiplicar por E1 a la menos 1, nos da 1. Y 1 por A nos da A. O sea, del lado izquierdo ya, nada más quedó A. Y del lado derecho, pues queda todo este producto. Y le llamamos a una matriz, es una matriz triangular inferior. Y por eso le ponemos L por U. Entonces, pues tenemos que la matriz A la hemos escrito en la forma de una matriz triangular inferior por una matriz triangular superior. Aquí aceptamos la posibilidad de que tenga ceros la diagonal de U. Bien, vamos a ver ahora cómo podemos continuar con el método de Gauss, a Gauss-Jordan. Esta idea pues se basa nuevamente en las matrices elementales, pero ahora para eliminar este elemento, para ponerlo a cero. Después para poner a cero la entrada correspondiente a esta, a 2, 3 y finalmente para encontrar este otro. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, consideremos que ya tenemos la forma triangular superior y ahora deseamos poner un 0 aquí. Entonces, en el elemento 1, 3. Pues, ¿qué hemos dicho? Pues simplemente que debemos construir una matriz que ahora llamamos E4, que se debe formar con unos en la diagonal y ceros en todas otras partes, excepto en la entrada que deseamos poner a 0, es decir, esta. Y debemos dividir el elemento que se encuentre aquí entre el pivote. El pivote en este caso es el de la diagonal y siempre. Así que son 3 medios con un signo menos. Entonces, esta es la matriz que va a anular bajo la multiplicación de U esta entrada. Y bien, pues entonces después haremos lo siguiente con el elemento correspondiente mediante esta técnica que es muy sencilla, nada más que ya no se visualiza tan fácilmente para estas matrices, pero si ustedes hacen la cuenta, aplican la regla, verán, y paso a paso la matriz, como ahorita lo vamos a mostrar, pues se verá que efectivamente son estas matrices las que forman este producto
Nos dice lo siguiente, se forma un producto donde ya hay cero aquí, cero acá, cero fuera de todas partes, excepto en la diagonal. Bueno, esa no la puedo iluminar aquí, excepto en la diagonal. Y pues estas matrices se llaman diagonales, es una matriz diagonal. Eh, y son pues bastante amigables porque se pueden diagonalizar muy fácilmente siempre y cuando tengamos que ningún elemento sea cero. La inversa de D se puede calcular, lo que digo aquí, la inversa de D se puede calcular muy fácilmente, simplemente poniendo en estas entradas, sustituyendo esas entradas por sus recíprocas. Y ya. Entonces, eso es lo que hacemos aquí. Y multiplicando todo esto, toda expresión que sea un poco larga, por D a la menos 1, obtenemos lo siguiente. Obtenemos que, pues obviamente, un 1 aquí, un 1 acá y un 1 acá, es la matriz de identidad, 3 por 3. Y acabamos de decir justamente que cuando tenemos este producto de matrices y nos da una identidad, entonces estamos con matrices inversas una de otra. Por lo tanto, este pedazo que tenemos aquí es la inversa de la matriz A. Y vaya, pues ya entonces ya hemos calculado la matriz inversa mediante esta técnica, ¿verdad? Puras matrices elementales. Podrá haber tantas matrices elementales, pero finalmente no son complicadas de calcular. Así que si existe la inversa de una matriz, puede calcularse de esta forma, mediante matrices elementales. En este caso tenemos 3 por 3, ¿verdad? Pero cuando crece el tamaño de la matriz, pues crece el trabajo. Y por lo tanto también se puede obtener ya la solución mediante una técnica que no es aconsejable prácticamente, para el cálculo numérico. A ver, entonces les decía yo, lo prometido es deuda, dije que íbamos a ver en detalle cómo se da el proceso de matrices elementales para un sistema como este. Ujú. Bien, entonces comenzamos aquí con la matriz A. La definimos aquí en matemática y le decimos a matemática que cómo construir la matriz E1 y le pedimos que nos mande en respuesta la forma de la matriz E1 y la forma de la nueva matriz A, la matriz A1 que le llamamos E1 por A. Y aquí la tienen, es esta. Observen que ya tenemos un 0 aquí. Bien, construimos usando ahora esta matriz de referencia, construimos una nueva matriz elemental para eliminar, poner a 0 aquí este elemento. Bien, entonces, ¿cómo procedemos para construir la matriz elemental? Pues así pondremos aquí en ese elemento un menos 1, porque ese es el resultado de 1 entre 1 con un signo menos. Y efectivamente le volvemos a decir, danos la matriz nueva, la nueva matriz A2 ahora. Y ya, esta matriz pues ya tiene dos ceros aquí. Nos falta ahora poner un 0 aquí, para tener la forma triangular. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es formar una nueva matriz. Un rayo cayó por aquí cerca. Formar una nueva matriz elemental que en esta entrada tenga un número que sea el resultado de hacer el cociente de menos 2 con 3, que es el pivote, y con un signo menos. Bueno, pues aquí la tienen, es esta, con 2 tercios. Y efectivamente ese producto nos produce también un 0 adicional acá, de manera que ya tenemos la forma deseada para el método de Gauss y sustitución regresiva, o sea, la eliminación y sustitución regresiva. Pero vamos a continuar, vamos a poner la forma diagonal. Entonces ahora queremos eliminar, poner a cero esta entrada. Para eso tenemos que formar una matriz elemental. Queremos eliminar ahora esta entrada. Para eso tenemos que formar una matriz elemental que en esta entrada tenga el número formado por este elemento, es decir, por 1 entre 2 tercios, que son 3 medios con un signo menos. Y aquí está. Bien, entonces
Y le pedimos a matemática que nos muestre nuevamente la nueva matriz y la tenemos acá. Es decir, ya estamos construyendo la forma diagonal. Nos falta este elemento y después este. Y para, este, para este elemento, para eliminar este elemento, tendremos que usar este pivote. Y menos 2 entre 2 tercios nos da 3 con el signo menos. Y así sucesivamente. Ok, hasta llegar a la forma, aquí en este caso ya no más queda eliminar este, y eso se forma con esta matriz elemental, con E6. Y finalmente tenemos la forma diagonal de la matriz. Bueno, no finalmente, porque todavía falta un poco. Esta es la forma diagonal, de manera que la inversa de esa pues se forma simplemente dividiendo, poniendo una diagonal, una matriz diagonal, cuyos elementos diagonales es los recíprocos de las entradas diagonal de esta. Entonces es 1 aquí en la diagonal, 1/3 y luego acá 3/2. Ya. Y finalmente la inversa, pues entonces es la multiplicación de esta matriz, de la inversa de la diagonal resultante de ese proceso por todos los demás elementales. Y pues, aquí la tienen, miren, efectivamente, el producto de A y, que es A inversa por A, nos da la identidad. Ya, finalmente, pues entonces ahora sí calculamos el resultado. Y el resultado es el mismo que hemos mostrado anteriormente. Muy bien, vamos a ver un método iterativo, nada más uno, como ejemplos de la gran cantidad de métodos iterativos que hay. Y ese método vamos a escogerlo como el de Jacobi. Es un método bastante sencillo, por eso. Entonces, pero es iterativo. Y puede usarse para matrices grandes. Esa es una de sus ventajas. Bien, considérese de nuevo el sistema lineal AX igual a B. Y pues vamos a separar la matriz A en una parte diagonal. O sea, separamos la parte diagonal. Y por lo tanto, nos quedará una matriz que es estrictamente inferior, a la que le llamamos nuevamente L, y una matriz estrictamente superior, que le llamamos una matriz U. Esas matrices estrictas, superior e inferior, no tienen ceros, puros ceros en la diagonal. Así, entonces A se escribe así, L más D más U. Y pues sustituyendo en el sistema, pues tenemos esta expresión, ¿no? Por X igual a B. Separando, distribuyendo X sobre esa suma matricial, entonces podemos despejar D por X igual a B menos esta otro producto. Y en esta ecuación, pues ahora dividimos no dividimos, sino multiplicamos por la inversa de D, ¿verdad? Para tener esta otra forma. Es una manera de reescribir hasta aquí, de reescribir el mismo sistema lineal. Sin embargo, aquí viene la idea. Entonces, Jacobi lo que nos dice es que del lado derecho pues, podemos considerar que tenemos un vector dado y en términos de este vector dado generamos uno nuevo y nos metemos a la iteración de Jacobi como se conoce. Es decir, el vector késimo se encuentra a partir de un vector anterior, késimo menos 1, que debe estar multiplicado por esta matriz y al resultado se le debe sumar este otro vector. Para k igual a 1, 2, 3, etc. Esa es la idea, pero está basada en esta ecuación, ¿no? Donde ahora en esta parte se pone un vector previo para conseguir un vector nuevo. Y después ese vector nuevo se pone en esta parte para conseguir otro más nuevo y así sucesivamente. Siempre partiendo de un vector inicial. Ese es el método, así de sencillo. Entonces, pues sí llama la atención. Al menos, bueno, me llama la atención a mí. Primeramente, vamos a ver algo de convergencia, es decir, una cosa muy sencilla. También no nos vamos a meter en estas complicaciones, pero vamos a ver algo, miren. Vamos a llamarle M a la matriz que se encuentra aquí, a todo esto. Y es menos D a la menos 1 por L más 1. Y a este vector
que es un vector constante para efectos de iteración, le llamamos C. Bueno, entonces esta ecuación se puede escribir así, simplemente, ya, con esas nuevas redefiniciones, desde k igual a 1 hasta 2. La escribimos así porque así es más, se escribe menos a la hora de hacer estas cuentitas. Ahora, vamos a considerar la norma vectorial de esta diferencia. Norma vectorial, eso lo hemos visto ya anteriormente, es decir, en las notas anteriores. Vamos a ver la norma, una norma cualquiera, ahorita. No vamos a restringirnos en algún especial. La norma de la diferencia entre el késimo vector obtenido mediante la iteración y el vector solución. Este es el vector solución. Y por lo que acabo de decir aquí, es decir, ese vector solución satisface esta ecuación. Es decir, esa ecuación es el sistema lineal, reescrito de otra manera. Entonces, este vector satisface esta ecuación que acabo de poner ahora en términos de la matriz M y C. Satisface eso, hay que tenerlo presente. Entonces, sustituyendo aquí esta expresión de mx por c, aquí lo tienen, y sustituyendo acá el resultado de la iteración, tenemos entonces esto, m por x a la k menos 1, que es esta parte, más c, menos esto, que satisface esta ecuación también, entonces tenemos menos mx menos c, de manera que estos términos que son vectores constantes se cancelan y nos da esta diferencia nada más, todo encerrado entre la norma, pero aquí voy a hacer uso de la norma matricial, una norma matricial que debe estar inducida por la norma vectorial que estoy usando acá. Eso permítanme no detallar más, pero bien, y usando la propiedad de normas que tenemos anteriormente dadas, pues esto es menor siempre que el producto de la norma matricial por la diferencia del vector. Así, es decir, y esta relación la podemos aplicar varias veces para diferentes K hasta reducirla al valor, hasta el vector inicial. Y eso nos da esta nueva desigualdad. De manera que si la norma de esta matriz es menor que 1, entonces pues tendremos convergencia porque cuando k tiende a infinito, este número que está aquí es 0, el límite de eso, cuando de las potencias de un número menor que 1 siempre convergen a 0 cuando la potencia va a infinito. Tal como ocurrió con el método de punto fijo, no sé si recuerdan eso, que ya lo hemos visto, y también una situación similar. Bueno, muy bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Aquí resolver este sistema con el método de Jacobi, uno de 3×3. Bien, entonces, primeramente empezamos separando A, es decir, esta matriz, esta, la separamos en la forma de una matriz triangular inferior más una diagonal más una triangular superior. Aquí la tienen, ¿verdad? Entonces, la L nada más tiene estos elementos diferentes de 0. Bueno, este es 0, pues, pero a lo que voy es que esta es la parte triangular inferior. Y U, pues, tiene estos otros elementos que son la parte triangular superior de A. La parte diagonal es 3, 4 y 2, que son los elementos diagonales. ¿Ya? Esas son las definiciones que necesitamos para construir lo que acabamos de decir. Bien. Así que la iteración de Jacobi toma la forma siguiente. Aquí esto, a ver si la alcanzamos a cubrir visualmente. Es xk, xkésima es igual a m por xkésima menos 1 más el vector constante, y eso está dado por esto. Esta es la matriz d a la menos 1 y esta es la suma de L, la suma negativa o la suma de menos L menos U por el vector késimo menos 1 más el término, el vector constante. Esto lo pueden rehacer y para darse cuenta que así es.
Y ahora, pues entonces empezamos la iteración para un valor, un vector dado inicial. Bien, para hacer eso y para hacer otros cálculos más adelante, aquí les doy un módulo construido en matemática, no de una manera muy eficiente, ¿verdad? No son muy eficientes, pero trabajan y además también está pensado en que se pueda entender qué se hace en todas estas instrucciones de una manera más sencilla sin tener que recurrir a formas muy elaboradas o complicadas y tal vez más cortas de hacer el código. Bien, entonces probamos el código, vamos a ver. Damos la matriz que acabamos de tener como ejemplo, esta. Bueno, esta matriz, ¿no? Esa. Aquí la tienen. Y el vector B, pues también ya es el que acabamos de ver. Aquí lo tenemos. Muy bien. Como vector inicial damos este. Podemos dar otro. Y vamos a necesitar una tolerancia, vamos a necesitar un número máximo de iteraciones, como lo hicimos en los métodos de Newton y de punto fijos, si recuerdan. Es decir, necesitábamos una tolerancia y un número máximo de iteraciones para proteger al código mismo, uno de que se vaya, de que no haya convergencia y el otro cuando la hay. Y que es el que queremos la solución, ¿no? Entonces tomamos un número máximo de iteraciones, que tal vez son muchas, yo creo que sí, y sin embargo pues lo aplicamos y efectivamente aquí nos da la solución. Esa es la solución del sistema. Aproximada. Esta es una cosa importante. Los métodos iterativos nos dan una solución aproximada. No, no a diferencia del directo como por ejemplo, podría ser Gauss, nos dan una solución aproximada. Es decir, aquí está la esencia. Siempre vamos teniendo un vector que se va acercando a la solución. ¿No? Un vector que se va acercando a la solución, y que en el límite pues, de vueltas en el código, en el límite infinito, pero nunca se llega a ese límite, pues daría el vector correcto. Pero pues tendremos siempre 10 iteraciones, 50 iteraciones, una tolerancia que respetar y que nos interesa. Así que es una solución aproximada hasta esta tolerancia. Y eso también hay que decirlo, eso también depende de la manera en que probamos la convergencia numérica. ¿Eh? Aquí estamos probándolo de una manera que a lo mejor no es la que ustedes quisieran, pero bueno, esta es una manera en que que se ha usado incluso en otras partes. Podemos aquí calcular errores absolutos, errores relativos, en fin, diferentes criterios, pero aquí estoy usando ese muy simple. Bien, ya finalmente, eh, pues observen que en este problemita que acabamos de dar, en este ejemplo, la matriz M, si la construyen, tiene esta forma. Esa es la matriz M, la matriz que aparece en el método de Jacobi, esta, y es esta, que aparece aquí. Vamos a calcular su norma, la norma infinito de la matriz. Bueno, no se quiere iluminar todo, pero es esta parte. Vamos a calcular su norma para ver cuánto vale la norma infinito. Entonces, recuerden qué se hace con la norma, cómo se calcula la norma infinito. Pues se toman los valores absolutos de las entradas, de las filas, ¿verdad? Y se suman. Entonces sumamos aquí. Aquí tenemos valor absoluto son 2/3. Aquí está. Sumamos la siguiente, es decir, un cuarto más un cuarto son 2/4, que es un medio. Y sumamos esta otra, que es un medio. Tomamos el máximo de estos valores y esos 2/3. Y eso es menor que 1. Y esto pues se explica por qué el método de Jacobi converge en este ejemplo, porque eso es lo que nos dice esta expresión. Ahora sí. Bien. Muy bien. Pues hasta la próxima.